dominados por el enojo. Es el tema que empezamos a tratar en un capítulo anterior. Hasta aquí hemos hablado del enojo como parte de nuestro sistema de alerta. Es una emoción humana y parte de nuestro sistema de alerta, de nuestro sistema de defensa. Si vamos a las Sagradas Escrituras, prácticamente es un derecho que nos ha sido conferido por Dios a todos los seres humanos. Por lo menos así, perdón, lo dice Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 26, cuando nos dice, airaos, pero no pequéis. O sea, podemos enojarnos, pero no debemos permitir que el enojo tome control o dominio sobre nuestras vidas, o que permanezca mucho tiempo. Surge entonces una pregunta. Entonces, ¿cuál es el problema con el enojo? Bueno, el problema no es el enojo, sino aquello a lo que nos puede llevar el enojo, a experimentar un enojo continuado y a estar siempre enojones e irritados y como decimos nosotros, parados de uñas. Eso es lo que llamamos un enojo continuado, ¿verdad? Puede ser una situación crónica que nos puede llevar inclusive a algo más allá, a experimentar cambios psicológicos, a experimentar algún tipo de cambio físico en nuestra calidad de vida, en nuestra calidad de salud, que puede afectar de alguna manera, y lo está haciendo, en la sociedad. El problema entonces no es el enojo en sí, sino aquello a lo que nos puede llevar el enojo. Un enojo continuado puede llevarnos a experimentar ira, que no es otra cosa más que un enojo aumentado, y desgraciadamente e irremediablemente un enojo aumentado o la ira va a llevarnos a la violencia. Surge entonces otra pregunta. Bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros entonces para controlar esta situación, para controlar la ira y el enojo en nuestras vidas y no tengamos que experimentar estas consecuencias, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Estos efectos psicológicos, estos efectos físicos o en nuestra calidad de vida, o estos efectos sociales en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia o en la sociedad en general? Bueno, para eso estamos aquí. Quizás la primera cosa que debemos recordar es que el enojo es parte de nuestro sistema de alerta, llamado también el sistema nervioso autónomo, por las siglas SNA, que está conformado por dos elementos, si se me permite decirlo así: el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático y el sistema parasimpático. Tomémonos un tiempo para hablar un poco acerca de estos dos elementos que conforman nuestro sistema de alerta, o nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema de defensa, como quiera llamarlo. Hablemos del sistema simpático. El sistema simpático es el que, cuando se activa, nos prepara a nosotros para reaccionar ante una situación adversa, por ejemplo, ante una emergencia, o ante el peligro, o ante situaciones extremas. Y como ya dijimos, es parte de nuestro sistema de alerta o de nuestro sistema de supervivencia, ¿verdad? Es increíble el espíritu del hombre, el espíritu de supervivencia que el hombre tiene, que le ha sido indudablemente dado por Dios. Cuando el sistema simpático se activa, segrega automáticamente una serie de sustancias como la adrenalina, la noradrenalina y la glucosa, entre otras sustancias. Como ya dijimos, con el fin de prepararnos
para actuar, para reaccionar ante una situación emergente. Estas sustancias, la adrenalina, la noradrenalina y la glucosa, entre otras sustancias, aumentan la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Aumentan las pulsaciones de nuestro corazón. Igualmente aumenta la presión arterial para enviar sangre y oxígeno y nutrientes a nuestros músculos, brindándonos mayor energía y preparándonos para la acción. Ahora, para enviar sangre, oxígeno y nutrientes a los órganos que son más necesarios, va a entrar en un impas en otros órganos y va a administrar la energía y la va a enviar particularmente a los brazos, a las piernas o al cuello o a los músculos que requieran esa energía. Las pupilas de los ojos se van a dilatar, ¿verdad? Hay menos salivación, por lo que la boca se reseca, lo que estamos diciendo, concentra energía en aquellos miembros que van a ser más necesarios ante la situación que nosotros estamos. Los pulmones y los bronquios igualmente se dilatan por la misma razón, ¿verdad? Y se constriñen los vasos sanguíneos, ahorro de energía, y se estimulan las glándulas sudoríparas. Se libera la renina, una enzima que estimula la producción de angiotensina 2 y los mineralocorticoides que causan la vasoconstricción y la retención de agua y sodio. Entonces, nuestro sistema simpático le dice a nuestra vejiga, a nuestros riñones, a nuestra vejiga, a nuestras uretras, deténgase. Ahora no estamos pensando en orinar. Vamos a retener eso, ¿verdad? Por eso dice, entramos en un asunto de vasoconstricción, ¿verdad? Los vasos que rodean los riñones, la vejiga, las uretras mismas se van a constreñir, ¿verdad? Ahora no estamos concentrados en eso, se le dice a nuestro organismo. Pero también entonces retiene el agua y retiene el sodio, ¿verdad? Otros nutrientes, los nutrientes que vamos a ocupar o necesitar. El aparato digestivo inhibe los movimientos involuntarios de contracción del estómago, ¿verdad? Entonces ya ahí en el estómago no vamos a concentrar nuestra energía, entonces vamos a inhibir esos movimientos para concentrarnos en otros miembros más importantes en ese momento, como ya dijimos, los músculos de los brazos y las piernas, por ejemplo. Entonces perdemos el apetito. Una persona no va a comer, no, que no tengo hambre, ya perdí el apetito. O decimos en tales o cuales circunstancias, no, ya la verdad es que iba a comer, pero ya perdí el apetito, ¿verdad? Quiere decir que ya nuestro sistema simpático se activó. Todo esto ocurre automáticamente, no es que usted o yo lo pensamos hacer. Ocurre automáticamente preparando nuestros sentidos para una acción determinada. Hay una anécdota de una pareja, salieron de noche, la señora estaba embarazada. Ellos iban por la acera y de repente pasaron unos vándalos y uno de estos intempestivamente golpeó a la mujer. Iban corriendo, pasaron, la golpearon y siguieron corriendo. Ella cayó sobre la acera y se golpeó. El esposo no tuvo chance de reaccionar, la tomó, se la llevó al hospital, la estuvieron examinando en el hospital. Gracias a Dios no pasó a más, pero perdió el bebé. Un bebé de 6 meses de gestación. Un bebé que habían estado esperando por más de 5 años, porque no podían tener hijos. Y ahora, por un vándalo, ¿verdad?, que golpea a su esposa, pierde a su bebé. De manera que él se da cuenta de quiénes fueron los vándalos y quién fue particularmente el hombre que golpeó a su mamá, y él va a buscarlo. Él se encuentra con él, él no iba nada más, que quería decirle unas cuantas cosas, ¿verdad? Quizás para evitar para desahogarse, quizás para evitar que eso volviese a suceder. No iba con malas intenciones. Pero cuando se encontró con él,
inmediatamente su sistema simpático se activó y se puso en alerta. Como decimos nosotros, estaba como un gato panza arriba, ¿verdad? Parado de uñas. El hombre se volvió donde lo llamaron y donde vio a este tipo, ¿qué creen que pasó? El sistema simpático del maleante, ¡pum!, también se activó y ambos estaban a la defensiva porque había un peligro inmediato. Se enfrascaron en una discusión, llegaron a los golpes, el maleante sacó un arma, forcejearon por el arma se disparó y el maleante murió. Obviamente se llamó a la policía llegó, arrestó al marido de esta mujer que había perdido su bebé. ¿Qué creen que dijo cuando lo arrestaron? Lo siento mucho, yo no pretendía matarlo. Yo no sé si me estoy explicando. El sistema simpático se activa automáticamente ante una situación emergente. Y cuando ambos se encontraron y se miraron uno al otro, inmediatamente su sistema se activó. Y una cosa lleva a la otra. Por lo tanto, si esto es así, debemos aprender, creo yo, que nuestro sistema de alerta se activa automáticamente. Los héroes, ¿quién dice que los héroes no tienen miedo? Los héroes tienen miedo. Las personas que realizaron hechos asombrosos, ¿verdad?, tienen miedo. Pero en ese momento de sus vidas, ante esa situación de temor, su sistema simpático se activó y actuaron y reaccionaron ante aquella situación. Y fueron capaces de enfrentarse a un pitbull o a un perro, ¿verdad?, que les atacaba a un ser querido. En circunstancias normales no lo hubieran hecho. Entonces debemos aprender que nuestro sistema simpático o sistema de defensa se activa automáticamente. Por lo tanto, debemos aprender a distinguir cuando esto comienza a pasar. Debemos aprender cómo funciona, cómo se activa y reconocer las señales de su activación. Y lo más importante, aprender a controlarlo o inclusive apagarlo. ¿No le ha pasado a usted que en una situación que puede ser familiar, puede ser laboral, dentro de la familia, en una reunión, de repente hay alguien que está enojado y habla? ¿Y qué es lo que dice la gente? Ay, ¿por qué no se apaga? Inclusive agarran el control remoto y a ver si lo pueden apagar. ¿De dónde salen estas frases? Bueno, de enseñanzas como estas, expuestas por los sociólogos o por psicólogos o qué sé yo. Sí, tenemos que aprender a conocer el sistema simpático, cómo se activa, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo sabemos que ya se activó? Y tenemos que aprender algo muy importante, ¿sí?, a apagarlo antes de que sea demasiado tarde o cuando ya haya cumplido la razón por la cual se activó. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, déjeme decirle que tenemos el sistema parasimpático, o si usted quiere decirlo, para el simpático. Tenemos el sistema parasimpático. Dijimos que el sistema nervioso, ¿verdad?, de alerta, está conformado de dos elementos. El sistema simpático, que nos prepara para enfrentar una situación adversa, ¿verdad?, y el sistema parasimpático, el que una vez activado comienza a liberar endorfinas, contrarrestando los niveles elevados de adrenalina, asociados con la ansiedad, provocando en nosotros un estado de relajación y un estado de calma y bienestar. Inclusive, es capaz de mejorar el humor y reducir el dolor para los que tienen dolor.
De modo que tenemos las herramientas para controlar la ira del enojo. Si nos enojamos y mantenemos un enojo continuado, y este enojo continuado se convierte en un enojo aumentado, por lo tanto, ira, y la ira nos lleva a la violencia. Bueno, quizás estamos en esa situación porque ya esto se volvió crónico, porque las herramientas para controlar la ira y el enojo sí existen. Yo recuerdo en un taller un hombre muy sincero de más de 50 años, él decía aprender a reconocer los síntomas. Pero es que a mí no me da tiempo, yo en milésimas de segundo yo siento que estoy hirviendo y cuando me doy cuenta estoy escupiendo fuego, ¿verdad? Diciendo cosas, pateando, quebrando cosas y ya estoy fuera de control. Porque ya es una situación crónica. Ya está experimentando un enojo continuado y aumentado de manera permanente. O sea, está todo el tiempo así, ¿verdad? Ni siquiera se apaga. Ya está encendido, el tanque está casi lleno y la mínima provocación hace que explote. Los síntomas se han minimizado con respecto a tiempo. Lo que necesitamos, sinceramente, es aprender, en primer lugar, yo diría, a reprogramar, por decirlo de alguna manera, nuestro sistema de alerta, nuestro sistema simpático, lo cual sí es posible. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 12, en la parte A. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga lo que está diciendo la palabra de Dios, que no tenemos que conformarnos a este siglo, que podemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Yo estoy seguro que en el pasado, ya sea por patrón, porque crecimos en un hogar de gritos y de cosas y que quebraban y que se decían, entonces ya sea por patrón o porque nos lo dijeron, de alguna manera u otra nos enseñaron que nosotros no somos alfombra de nadie, que no tenemos, por lo tanto, que dejarnos de nadie, que el que nos las hace, nos la paga, quedando así en nosotros una predisposición a reaccionar con el mínimo estímulo y no a pensar. Y digo por patrón, porque a veces nuestros padres, con buena o con mala voluntad o sin mala voluntad, simplemente se excedieron, por ejemplo, en la disciplina. Y de alguna manera u otra eso es violencia. Y ahora nosotros tenemos una predisposición a actuar de la misma manera. Siendo así, nuestro sistema de alerta se ha acostumbrado a actuar o a reaccionar de una manera en particular y a ser violentos. Por lo tanto, debemos cambiar el chip. Debemos cambiar el chip de la cultura de la violencia por el chip de la cultura de la paz y del autocontrol. Empezando por ahí. Por eso debemos aprender a distinguir cómo funciona nuestro sistema simpático o de alerta. ¿Qué sensaciones experimentamos cuando nosotros nos enojamos? Tal vez las sensaciones que usted experimenta no son las mismas que yo. Entonces debemos determinar cuáles son las sensaciones que sentimos cuando nos vamos a enojar, cuando nos estamos enojando o cuando nos enojamos. Tenemos que aprender cómo desactivarlo y mantenerlo bajo control cuando sea necesario. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué hace usted cuando sabe que va a llover? Perdón, ¿cómo sabe usted que va a llover? Usted tiene que salir al centro a hacer algunos mandados, a hacer algunas diligencias, tal vez a estudiar a la universidad, a trabajar, a una cita en el doctor. Usted tiene que salir.
¿Cómo sabe que va a llover? No podemos confiar mucho en el Instituto Meteorológico, pero bueno, ¿cómo sabe usted que va a llover? Bueno, yo me imagino que usted sale y se asoma y ve el cielo. Si el cielo está encapotado, como decimos nosotros, está lleno de nubes negras, no se ve el sol. Bajó la temperatura, como decimos nosotros, comenzó a helar, comenzó a pasar una brisa, ¿verdad? Húmeda, una brisa fresca, ¿verdad? Y de repente comienza a tronar. Pues yo digo, va a llover. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué hacemos? Nos ponemos una miniseta bien fresca, unos shorts, una pantaloneta, unas chancletas y salimos a la calle. No, mentira. Nos preparamos, ¿no es cierto? Nos ponemos ropa adecuada, zapatos adecuados, una capa probablemente y un paraguas o una sombrilla. Cuando nos enojamos, ¿cómo sabemos que nuestro enojo está cruzando la raya, que se está convirtiendo en un enojo continuado o aumentado, que podríamos llegar a la ira y por lo tanto a la violencia? ¿Qué es lo que sentimos previamente? Sentimos así una explosión en la piel, como que se nos abren los poros, hay una erupción en ellos. Se nos enervan todos los vellos del cuerpo, comenzamos a sudar, se nos dilatan las pupilas, sentimos que se nos inflaman las venas y las arterias del cuello, nos ponemos rojos, el corazón comienza a palpitar y se acelera, nos ponemos rígidos y comenzamos a respirar casi bufando. ¿Qué es lo que sentimos previamente cuando nos enojamos? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que se despertó Hulk, se despertó nuestro amigo, el sistema simpático de alerta, se activó. Y estamos listos y preparados para reaccionar ante alguna situación. ¿Qué podemos hacer? En circunstancias como estas, en que podemos perder el control y la ira va a aflorar, por regla general, lo que se nos recomienda es respire hondo, despacio, por unos 20 o 30 segundos y cuente 10. Y de repente va usted por 999.999. Porque resulta que contar hasta 10 no nos alcanza. Pero usualmente es lo que nos dicen. Respire profundamente y lentamente y cuente 10. Respirar lentamente y de manera profunda durante 30 segundos, esto hará que nuestro cuerpo comience a desintoxicarse de la negatividad y la irascibilidad que sentimos, dándonos un tiempo fuera y permitiendo que nuestro sistema parasimpático se active y comience recuerda, a liberar las endorfinas necesarias para controlar, ¿qué cosa? La adrenalina y la androadrenalina. Y podamos entrar en un estado de calma y de bienestar. Entonces, el respirar lenta y profundamente durante 30 segundos nos permite activar nuestro sistema parasimpático y que cumpla con su función. Lo que está muy bien. Sin embargo, yo creo que no tenemos que esperar estar enojados. Yo he visto personas haciendo esto y déjeme decirle que no es tan fácil.
Por eso yo creo que no tenemos que esperar estar enojados o fuera de control para activar el sistema parasimpático. Si sabemos que estamos teniendo problemas con el enojo, reprogramemos nuestro sistema de alerta. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses? En el capítulo 3, en el versículo 8. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Escuchó lo que dice el apóstol Pablo? ¿De qué es lo que estamos hablando? Está hablando de manera imperativa y dice que debemos dejar la ira y el enojo. ¿Y de qué estamos hablando? La malicia, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. Es que es lo que pasa cuando nos enojamos y nos llenamos de ira. Hasta blasfemamos el nombre de Dios. Y usamos unas palabrotas que no se encuentran en ningún diccionario. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Que debemos dejar estas cosas. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 23, replica el apóstol: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que cambiar el chip de la violencia por el chip de la paz, de la tranquilidad y el control y el dominio de nuestras emociones. Cambiamos el chip del enojo aumentado por el chip del autocontrol. Es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos hacer esto? Hagamos del autocontrol una cultura. En el video anterior hablamos de que vivimos en una cultura de la violencia. Fuimos prácticamente entrenados. El machismo, el chauvinismo, entre otros, ¿verdad? Nos ha llevado a la cultura de la violencia. Por eso las mujeres se rebelan, por eso los hijos se rebelan. Por eso todos nos rebelamos contra todos. Vivimos en una cultura de violencia. Bueno, entonces, hagamos del autocontrol una cultura. Tomemos el autocontrol como una forma de vida, como un modus vivendi, un tiempo fuera, en un lugar seguro, para meditar, respirar libremente y relajarnos. Déjeme decirle que el ritmo que la sociedad lleva no nos permite tener tiempo para nosotros mismos. Nos levantamos, literalmente nos tragamos los alimentos, salimos para el trabajo, venimos del trabajo, nos volvemos a tragar otros alimentos y así pasamos con un ritmo acelerado todo el día. Hay algo que se llama el síndrome del frenazo. De repente salimos a vacaciones y hacemos esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Deberíamos tomar o hacer del autocontrol una cultura, un modo viviente. ¿Cómo? Teniendo un tiempo fuera, un tiempo out, ¿verdad? Para sacar tiempo para nosotros mismos y estar en un lugar seguro, para pasar un tiempo meditando sobre las cosas, practicando la respiración lenta y profunda, la relajación. Déjeme decirle que un lugar seguro es un lugar tranquilo, dentro o fuera de nuestro hogar, donde nos sintamos cómodos y seguros, un refugio, donde podamos tomar tiempo para nosotros mismos, para hacer una sesión o varias sesiones de respiración, para oír música, para leer un libro, para tocar un instrumento,
para meditar o simplemente para orar. Promoviendo así la producción y circulación de la acetilcolina, un neurotransmisor que reduce la actividad del corazón, que dilata los vasos sanguíneos, por lo tanto, que los pulmones, los bronquios y la pupila del ojo se contraiga, facilitando el lagrimeo. Dicen que llorar no es malo. Pero la cultura de la violencia dice que los hombres no deben llorar. Hay hasta canciones sobre eso. Levántese ahí, pendejo, le dice el papá al hijo. Los hombres no lloran. ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo se purifica el alma? Cuando lloramos. La acetilcolina hace que la producción de saliva aumente, que el corazón disminuya la frecuencia cardíaca, que los intestinos aumenten las contracciones digestivas, estimulando el apetito. Después de un acto como ese, bueno, todo el día trabajando. Usted no se ha percatado que cuando usted trabaja pasa todo el día con hambre. Bueno, hay quienes también sí tienen razón, aunque no trabajen. Pero por regla general, hace que disminuya la tensión arterial, que el riñón aumente la secreción de orina, que aumente el almacenamiento de combustible o energía para desarrollar otras tareas. De ser necesario, que aumente la circulación de oxígeno en los órganos no vitales, evitando así la rigidez del cuerpo. Si podemos tener cada día un tiempo fuera, antes de empezar nuestra jornada de trabajo, sea lo que sea que usted haga, estudia, trabaja en una empresa, los quehaceres de la casa o del hogar. Antes de empezar nuestra jornada de trabajo, para estimular la autorrelajación, podemos empezar el día más tranquilos y no con el tanque medio lleno. Le advierto, su tanque de enojo se va a ir llenando. O su sistema simpático se va a ir activando, recuerde, automáticamente. Si ya hubo una situación, le agarró tarde a su esposa, no tuvo chance de preparar a tiempo el desayuno, usted se enoja y sale y se va a llegar al carro porque le va a agarrar tarde porque ese día tiene una reunión en su empresa o tiene un examen en la escuela, en el colegio, en la universidad, lo que sea. La cita, ya va a llegar tarde. Entonces usted sale ya predispuesto. Se monta sobre su carro y tiene que enfrentar el tránsito porque ahora va tarde y le pitan y por aquí le gritan y le dicen una cosa y por aquí pasó una moto y se le atravesó y casi usted lo atropella. Es así. Es mejor tener un tiempo fuera e invertir tiempo en nuestra relajación para empezar con el tanque vacío. Ahora, el tanque de la motivación debe estar alto, pero este otro no. Debe estar vacío. Los problemas van a estar ahí, mas nosotros estaremos en condiciones más aptas para enfrentarlos y buscar soluciones más razonables para todos. Usted no diga que no ve las noticias. Y de repente el tipo de la moto se baja y viene y comienza a golpear la ventana y dice, mi hijo de tal, hijo del este, hijo del más allá, y le dice cualquier cantidad de improperios al otro. Bájese. Obviamente el otro no se va a bajar si es inteligente. ¿Por qué se dio esta situación? Porque el motociclista se atravesó, se metió y el otro casi lo atropella y le pitó. Al motociclista no le gustó, se bajó, se quitó el casco y enojado le quebró el retrovisor externo al carro de la persona que le pitó. ¿Qué pasó con este muchacho? Ya venía.
ya venía predispuesto. De modo que un tiempo fuera, en un lugar seguro, se hace necesario cada día. Usted puede buscar un lugar en su casa o fuera de su casa. Pero el mejor lugar para pasar un tiempo fuera es en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 16, en el versículo 11. Salmos, capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Después de qué? De haber permanecido en su presencia. Igualmente en el libro de los Salmos, en el capítulo 57, en el versículo 1, el salmista dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Oiga lo que está diciendo. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. El mejor lugar, el lugar más seguro que nosotros podemos encontrar es en la presencia de Dios. Esto quiere decir que si cada día nosotros tomamos tiempo para pasar en la presencia de Dios antes de empezar el día, a la larga vamos a empezar con nuestro sistema simpático, de alerta, como usted quiera llamarlo, en su lugar. Y con la motivación necesaria por haber estado en la presencia de Dios para hacer las cosas bien ese día. Este es el lugar donde podemos depurar. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde podemos depurar nuestra alma al llegar a nuestra casa después del trabajo o antes de acostarnos. Es el lugar donde podemos cargarnos de energía antes de empezar nuestra jornada de trabajo. Moisés se caracterizó por ser un hombre muy temperamental. Lo recordamos, siempre viene a nuestra memoria. Agarró a un egipcio y lo mató porque estaba agrediendo a un hebreo. Cuando bajó del monte, reventó las tablas contra una roca y las quebró. Pero la palabra de Dios dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso del mundo. La palabra manso aquí quiere decir, es la misma palabra que se usa para domar caballos. Quiere decir que no tenía el control, pero lo adquirió. Quiere decir que no tenía el control, pero fue formado para poder tenerlo. Llegó a ser el hombre más pasivo, manso del mundo, por el tiempo que pasó en el mejor lugar del mundo. Debemos, por lo tanto, empezar a trabajar en este tiempo fuera. En este capítulo, creímos que íbamos a tener 2 capítulos, creo que vamos a tener un tercero. Pero en este capítulo hemos dicho, necesitamos cambiar el chip del enojo, de la ira, de la violencia, por el chip de la paz y por el chip del autocontrol. ¿Cómo es esto posible? Bueno, esto es posible si cambiamos la cultura de la violencia por la cultura de la paz. ¿Cómo podemos hacer esto? Respirar y contar hasta 10 es bueno, pero ¿por qué esperar a enojarnos? Lo que necesitamos es un tiempo fuera, en un lugar seguro, para pensar, meditar, reflexionar, oír música, hacer respiraciones, ejercicios, lo que usted quiera. Pero para mí el mejor lugar es en la presencia de Dios. Este es el lugar al que debemos acudir para depurar el alma y para cargarnos de energía y enfrentar lo que tenemos por delante. Nos vemos entonces en un tercer capítulo. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pase bien.